Muy buenos días para todas las personas que a esta hora se conectan a través de nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube, Actualícese Video, nuestra página de Facebook, a este espacio diario de charlas con Actualícese. El invitado a esta hora del día, el doctor Nicolás Bros, licenciado en Sociología, abogado, investigador del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica de Argentina, CIPSE. Actualmente se desempeña como asesor en la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía de la Nación. Y nos acompaña desde la ciudad de Buenos Aires, Argentina. El tema que nos trae para el día de hoy, introducción al blockchain y criptoactivos, mitos y verdades. Saludamos también al doctor José Hernando Zuluaga, CEO de Actualícese. Doctor Zuluaga, buenos días y tiene usted la palabra. Gracias, Carlos, y gracias, doctor Nicolás, por esa intervención tan importante sobre un tema que, aunque no es concebido por todo el mundo como una necesidad, se convertirá en obligatorio por los avances de la tecnología y los avances precisamente de este tipo de criptoactivos o criptomonedas. De manera que tiene usted su intervención y le agradezco mucho su participación en este programa. Muchas gracias. Puede iniciar. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por recibirme en este espacio. Para mí la verdad que es muy valioso, así que agradecerle a Actualícese, agradecerle a Carlos Cervera y a José Hernando Zuluaga por permitirme estar acá con ustedes y compartir un poco lo que es mi visión y un poco también la de CIPSE respecto de lo que es este mundo nuevo que digamos, nos invita a todos a involucrarnos y a pensar, digamos, qué es lo que está pasando y cuáles son las transformaciones que están ocurriendo con lo que es blockchain y criptoactivos particularmente. Yo voy a compartir ahora una presentación. Sí, ya se está viendo. Ahí ya se está viendo, ¿verdad? Perfecto. Bueno, en principio voy a contar cuál es el orden un poco de la exposición, como para que esté claro. Primero voy a empezar hablando un poco de algunos hitos históricos, digamos, de cómo inicia este proceso que arranca con el paper de Satoshi Nakamoto. En realidad hay una película previa que a mí me gusta contar, qué pasa a partir de ese paper y un poco dónde estamos al día de hoy, para luego hablar de las características que en general se suelen mencionar que hacen a blockchain y criptoactivos, para ponerlas un poco en cuestión, no para negarnos a lo que es la blockchain y los criptoactivos como tecnología, sino para entender que las cosas como vienen sucediendo hasta ahora o no son como se nos presentan, porque un poco el título de esta charla era mitos y realidades, o no son como se nos presentan, o hay todavía un camino por andar, que desde mi perspectiva, digamos, es bastante urgente que empiece a ocurrir, por lo menos en Latinoamérica, ¿no? que venimos un poco atrás. Bueno, un poco, digamos, para introducir, acá ven un código incomprensible de números y letras. Acá lo que dice es, bienvenidos a la charla sobre blockchain y criptoactivos. Lo que hay en ese mensaje en realidad es este mismo mensaje encriptado por medio de un algoritmo, que su nombre es el SHA-256, porque una cuestión técnica, digamos, de cuántos son los bits necesarios para llegar a ese código de justamente 256 bits, que lo que hace es codificar este mismo mensaje. Eso es lo que se usa luego en la blockchain, y lo usa el protocolo Bitcoin para justamente codificar las transacciones. Brevemente me voy a referir a la historia. Acá hay 4 hitos previos a lo que es el paper de Satoshi Nakamoto, que es interesante mencionar, digamos, porque lo que es el desarrollo de blockchain y Bitcoin no es que su nacimiento empieza con esa criptomoneda y con ese paper, sino que hubo gente desarrollando algunos conceptos que luego confluyen en este paper de Satoshi Nakamoto. David Chaum inicia una compañía llamada DigiCash, cuyo objetivo era realizar pagos empleando para ello, digamos, para que quien compraba y vendiera pudiera realizar el pago sin que se supiera, digamos, estando su firma por medio de la criptografía asegurada y encriptada. ¿Esto qué significa? Que
ese pago, el intermediario en ese pago, no conocía quién era la persona que estaba firmando en realidad esa transacción. Todo esto viene a cuento de que en realidad en esa época ya se estaba investigando cómo hacer para garantizar el anonimato de las transacciones. Esto partiendo de una idea, yo creo que tiene un alto componente, digamos, de lo que son los valores del liberalismo en Estados Unidos. Digo, porque, a ver, mi primera carrera fue la sociología, entonces tiendo a pensar de esta manera: ¿qué es lo que hace que una sociedad determinada defina como interesantes algunas cosas para hacer con lo que es nuestra vida cotidiana? En este caso, puntualmente, a alguien se le ocurrió que había una manera, alguien pensó que era importante que aquello que uno pagaba, o las transacciones que uno realizaba, no fueran conocidas por el intermediario. Entonces David Chow inventa esto primero, que es el blind signature, que es la firma ciega, traduciéndolo, por medio de la criptografía. Esto luego va a aparecer en Bitcoin como clave privada, y en lo que es el sistema de clave privada y clave pública para la realización de transacciones, en principio anónimas, pero después vamos a ver que no tanto. Manifiesto Cypherpunk es una comunidad que lo que hizo fue ponerse a discutir dentro, digamos, de todo este mundo que empezaba a desarrollarse en realidad digamos, la criptografía como tal, como tema, de alguna manera ya estaba, digamos, relacionado a la Segunda Guerra Mundial. Todo esto, bueno, habrán visto películas, La Máquina Enigma, o sea, la criptografía no era nueva, pero es digamos, en 1993, esta comunidad que empieza como a debatir con fuerza, digamos, qué hacer ya, digamos, con el Estado. ¿Cómo hacemos para que el Estado no interfiera en nuestras relaciones? En ese momento, los que formaban parte de esa comunidad crean una especie de correo, de intercambio, de foro, llamémosle, en el cual se intercambiaban, empleando criptografía, mensajes, desconociendo la identidad de los que participaban en ese foro. Hashcash es digamos, una compañía que lo que hace es introducir, no una compañía, en realidad es la idea de, ahora no me acuerdo el nombre de quién fue el creador de Hashcash, pero la idea era que se emplea por primera vez la prueba de trabajo, este concepto que después aparece en Bitcoin como minado. ¿Sí? La validación de transacciones que hace Bitcoin la hace por medio de una prueba de trabajo que es la computadora resolviendo un problema matemático lo suficientemente difícil para que, digamos, hay, digamos, todo un procesamiento que hacen los ordenadores que representan, digamos, gasto de energía y de tiempo. La idea de la prueba de trabajo en Hashcash estaba más ligada a evitar el correo, el spam, algo que en esa época era bastante molesto y ahora, digamos, está absolutamente institucionalizado de alguna manera. Se ideó un mecanismo para que el spam fuera caro. Es decir, que para que alguien pudiera enviar un mail, la computadora debía resolver un problema matemático, es decir, gastar energía para resolver un problema, y a partir de que resolvía ese problema podía mandar el mail. Cuantos más mail, más caro iba a resultar el envío, en este caso, de correo spam. B-Money es el primero en emplear, digamos, Weidai, con B-Money es el primero en proponer la idea de verificación descentralizada y prueba de participación. Esto ya en Bitcoin aparece como esto que conocemos, que es que la blockchain está descentralizada, es decir, hay nodos distribuidos por todo el mundo, cada uno llevando adelante, participando en la verificación. Cada nodo igual decide cómo participar, pero en general los nodos lo que hacen es verificar, es decir, validar transacciones, y al mismo tiempo controlar. O sea, hay por un lado lo que es el proceso de minado, es decir, la creación de bloques y validación de transacciones dentro de la blockchain, introduciendo nuevos bloques a la cadena, y por otro lado lo que es la validación por parte del resto de los nodos de forma descentralizada. Esto se hace porque cada uno de los nodos contiene la información de todo lo que sucedió en la historia de la blockchain. 2008, el paper de Satoshi Nakamoto, que es la propuesta técnica de cómo llevar adelante blockchain, lo que es la blockchain y la creación del Bitcoin. En 2009 empieza a circular el Bitcoin. Ahora, rápidamente, cosas que ocurrieron desde que Bitcoin existe. Primer hito importante, en 2010, por primera vez se dice, acá digamos, ya entramos un poco en el terreno de algunos mitos que hacen a
a las criptomonedas. Digamos. Se afirma, y hay digamos, un registro de esto, que la primera transacción donde alguien aceptó, y esto es importante, aceptó Bitcoin a cambio de entregar un bien, es decir, ya estamos dentro de emplear Bitcoin para comprar cosas, una persona había propuesto en un foro 10.000 Bitcoin a cambio de 2 pizzas, que en ese momento valían $25. Es decir, digamos, esta transacción se llevó a cabo. Lo interesante de esto es que si uno piensa cuánto valdría hoy, con todo de correr acá una pestaña que me interrumpe, al día de hoy, bueno, estos valores están un poquito desactualizados, pero son más o menos cercanos. Creo que en el momento en el que yo introduje estos valores en la presentación, el Bitcoin estaba aproximadamente $48.000. No recuerdo bien, pero es más o menos esa cifra. Lo que significa, lo que está viendo es que, digamos, previo al derrumbe de Bitcoin, cuando estaba más o menos en 60 y pico, 70 y pico mil dólares, esas dos pizzas en ese momento hubieran valido $560.971.000. O sea, esto da cuenta del crecimiento exponencial que tuvo la cotización de Bitcoin. Al margen de esto, digamos, como hito, lo que ocurre en 2010 es justamente que se empieza a pensar que hay gente dispuesta a aceptar Bitcoin a cambio de bienes y servicios. Entre 2010 y 2014 se empieza a usar el Bitcoin dentro de una plataforma de juegos, de lo que eran las cartas Magic. Se usaba para compra-venta de cartas. Lo interesante es que en ese momento Mt. Gox llegó a tener a controlar entre el 70% y el 80% del volumen de operaciones que ocurrían en esa época. Algunos problemas que tuvo la plataforma, es decir, que al quedar offline, se generaron ciertos coletazos en el mercado de Bitcoin, que en ese momento ya daba la pauta de qué pasaba si se concentraba el mercado en algún lugar. Pensemos que esto era el principio, nadie estaba mirando el Bitcoin valía muy barato y se usaba masivamente dentro de esta plataforma para la compra-venta de cartas para jugar. Entre 2011 y 2013 está Silk Road, que es también una plataforma que se empleaba para la compraventa de bienes ilícitos. Funcionaba por la red Tor, es decir, lo que se conoce como Deep Web, Dark Web, se le van dando distintos nombres, pero es más o menos lo mismo. Acá el punto es que se asocia la idea de la criptomoneda a lo que es los mercados ilegales. A ver, esto lo apunto porque en general para la gente que está metida en este tema, esto es un tema bastante sensible, digamos, porque no deja de ser cierto, de hecho el GAFI después lo vamos a ver, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional, o FAT, sus siglas en inglés, ya desde ese momento había empezado a ver cuáles eran los riesgos de las criptomonedas por sus características respecto a lo que es la compra-venta de bienes ilegales. Silk Road cierra en 2013, su creador va preso en Estados Unidos, el FBI lo detiene, pero digamos, como hito lo interesante es que empieza a verse cuál es el riesgo detrás de las criptomonedas. Yo me refiero todo el tiempo a Bitcoin porque es la más desarrollada, quiero aclararlo, no es que me esté refiriendo como si fuera un sinónimo a criptoactivo, además, ¿no? Porque criptoactivos son muchas cosas, pero digo, cuando hablo de Bitcoin lo hago porque es la primera, porque es la más generalizada y la que todos conocemos. En 2014, otro hito es que empieza a integrarse Bitcoin con plataformas de pago, en este caso con PayPal. Coinbase hoy es un broker, un intermediario para la compraventa de criptoactivos, pero en ese momento también funcionaba como plataforma de pago. Ethereum, en 2015, es el último hito que les voy a presentar, es la primera blockchain que empieza a integrar nuevas prestaciones, en este caso dentro de lo que es la red Ethereum, se empieza a dar todo lo relacionado a algo que habrán oído nombrar, que son los contratos inteligentes. Es la posibilidad, porque acá viene una cuestión, y acá me voy a referir a la blockchain particularmente. La blockchain en sí es una estructura de datos, no es ni más ni menos que una estructura de datos. Es una forma de organizar transacciones, y esas transacciones, en realidad la información sobre transacciones. Con Bitcoin, que está pensado como una criptomoneda, y ahí va a haber toda una discusión de qué es, si es una moneda, si es un activo financiero, si es un valor negociable, si es
cuando no queremos definirla decimos sencillamente que es un bien. Pero digo, es Bitcoin. Cuando se piensa Bitcoin, se piensa su blockchain en función de transacciones para intercambio de Bitcoins. Ethereum está pensada para muchas otras cosas, más allá de que tiene su propia criptomoneda que es el Ether. Y acá ven, al final de esta línea de tiempo, que hay una separación entre dos símbolos de Bitcoin y lo que hoy se conoce como Bitcoin Cash. Yo esto lo pongo ahí porque justamente es en ese año en el cual se da el primer hard fork de Bitcoin. Me refiero al hard fork, y este es un concepto importante que tiene que ver con una idea que se nos suele presentar con el protocolo Bitcoin, que es que de alguna manera esta seguridad, de la cual ahora voy a hablar, se pone en cuestión cuando es posible que ese protocolo sufra, en este caso, una división como la que sufrió en ese momento. De hecho, afectó seriamente el precio de mercado, más allá de que se intentó duplicar las billeteras virtuales. El hard fork lo que implica es que yo tengo una blockchain, la divido en dos, lo voy a explicar lo más sencillo posible. La divido en dos y paso a tener dos criptomonedas completamente distintas, con protocolos completamente distintos, pero cuya comunidad era la misma. Porque acá el punto es este. Todos los que participaban de la blockchain en Bitcoin en ese momento se vieron frente a la disyuntiva de me quedo con los Bitcoin, me quedo con las dos, me paso al otro. Digo, este tipo de cambios que no están regulados pueden ocurrir con la blockchain, en tanto su comunidad, que ahí hay otra cuestión, que es que su comunidad, ¿quién es? ¿Dónde está? ¿Somos todos? ¿Es un grupo de personas que tiene mayor capacidad que otra de decisión? Este es un tema bien interesante, para el cual yo no tengo una respuesta clara, pero sí me parece que es bueno advertir que esto no pasó una sola vez, hubo varios intentos de hard fork, algunos exitosos, otros, la gran mayoría no, porque en general Bitcoin siguió teniendo la aceptación masiva. Todos estos cambios igual están relacionados. El cambio de Bitcoin Cash, la búsqueda, ¿cuál era? Era que Bitcoin pasara a masificarse como medio de pago. El problema con Bitcoin tradicional, de alguna manera, es que sus bloques, para lo que es, digamos, para el pensamiento de quienes idearon Bitcoin Cash, son muy pequeños y no permiten la cantidad de transacciones necesarias para cubrir la demanda en caso de usar Bitcoin como red de pago. Voy a avanzar. Características. La presentación es muy larga, probablemente no voy a llegar a hacerla entera, pero sí voy a tratar de avanzar lo más posible y después abrir al debate de muchos de estos temas. Pero este, si se quiere, es uno de los estadios principales, digamos, porque acá es donde presento las características. Estas características que les voy a mencionar son las que más o menos se presentan en cursos, en videos sobre este tema. Siempre que nos hablan de blockchain y de Bitcoin, nos hablan de estos ejes, y a mí me parece importante tomarlos y ponerlos en discusión. Primero, yo les mencioné que en esa prehistoria de Bitcoin, de alguna manera había una comunidad deseosa digamos, con el valor de la libertad como eje central. Porque también hay que pensar que todo esto no se desarrolla en el aire, digamos, hay una concepción detrás de la creación de Bitcoin, hay una forma de pensar. Una de las cosas que Bitcoin viene a traer, y la blockchain en particular, es la ausencia de una autoridad central. Es decir, esto que todos conocemos cuando hablamos de monedas tradicionales, que es que los bancos centrales de los estados soberanos emiten su moneda de curso legal, Bitcoin lo que hace es ponerlo en cuestión. Dice, no hay autoridad central, la emisión está completamente controlada, porque en realidad la forma de emitir está dada por lo que está definido en nuestro protocolo, y ese protocolo lo que indica es que se van a minar Bitcoin cada 10 minutos, más o menos, digamos, esto es un pequeño margen de error, pero se supone que cada 10 minutos se minan bloques nuevos en la cadena. Esto, digamos, después vamos a ver cómo se hace. No es tan interesante la parte técnica para esta charla, digamos, pero lo importante es pensar que la emisión del Bitcoin está controlada por su protocolo.
está descentralizado, digamos, porque todos los nodos que participan, los nodos están distribuidos a lo largo de todo el mundo, es decir, no están en ningún lugar. No hay regulación, una regulación única que regule la blockchain o su protocolo, sino que las regulaciones en general de los estados están más sobre los intermediarios, por ejemplo los exchanges, digamos, en lo que es otorgar licencias para poder, digamos, realizar negocios relacionados a blockchain y Bitcoin, criptoactivos en general. Pero acá lo interesante es que, de alguna manera, Bitcoin viene a poner en discusión la necesidad de autoridades centrales. Y esto, cuando uno hace cursos, se lo presentan así, como una especie de ideal en el cual ya no vamos a necesitar que los estados vengan a controlar y a decirnos qué tenemos que hacer, sino que esto se nos presenta como la libertad, ¿no? A mí me gustaría, digamos, en este punto, poner en discusión qué implica un mundo en el cual no haya bancos centrales y los estados pierdan, digamos, su capacidad soberana de, digamos, de emplear lo que sería una política monetaria en función de sus necesidades macroeconómicas. Me parece que esto está para ser discutido fuertemente. Yo me posiciono, digamos, por lo menos mientras el mundo no pueda establecer una regulación en común, porque digo, acá lo que tenemos es que cada estado hace lo que puede de acuerdo a sus necesidades, porque todos los estados están atravesando momentos distintos, no es lo mismo no sé, un país desarrollado de Europa a lo que son nuestras economías emergentes, tenemos necesidades distintas, economías completamente distintas, entonces pensar hoy una regulación general es bastante complicado. Ahí el Gafi justamente, si se quiere, que es lo más parecido a empezar a pensar regulaciones en común, pone el eje en lo que es lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Pero bueno, por eso, primera discusión, la ausencia de autoridad central que se nos presenta como algo bueno y deseable, yo lo pongo en cuestión. Anonimato. Con el nacimiento del Bitcoin y las criptomonedas, una de las cosas que se puso en valor de alguna manera es esta idea de que yo puedo realizar transacciones sin tener ningún tipo de control. Es decir, es mi dinero y yo con mi dinero hago lo que quiero y no quiero que se sepa qué es lo que estoy haciendo. Esto también se nos presentó como deseable, pero se presenta como deseable desde un conjunto de valores, yo creo que pensados de manera escéptica, porque cuando uno se pone a mirar qué es lo que pasa en la realidad con este concepto de anonimato, con lo que se encuentra es con que en realidad fue lo que puso más en riesgo el avance, si se quiere, de las criptomonedas y puso más a la vista la necesidad de regularlas. Nuevamente por lo que tiene que ver con el lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, desarrollo de actividades ilegales, la idea esta que todos habrán escuchado alguna vez, que por ejemplo hay secuestros que se exige el pago en criptomonedas, justamente por garantizar cierto anonimato, que ahora vamos a ver que en realidad el anonimato, con el tiempo, está dejando de ser tal y va a dejar de ser tal muy probablemente. Si bien, digamos, lo que es blockchain y Bitcoin, y las criptomonedas en particular, en general, permiten transacciones por medio de lo que es la clave privada, es decir, yo como usuario de Bitcoin puedo tener una clave que solo yo conozco, desde esa clave de mi billetera virtual, y acá quiero ser claro, si yo mi billetera no está en ningún exchange, o sea, una billetera particular, que tengo yo, envío dinero hacia una clave pública que alguien me dio, porque digamos, la forma de transferir es, si digamos, yo desde mi clave privada ingreso a mi billetera y digo cuánto quiero transferirle a la clave pública de alguien que me da su clave pública. Ese alguien, a su vez, tiene su clave privada, que es lo que le permite acceder a sus cripto. Ahora, ¿qué pasa? Esa transacción probablemente pueda ser anónima. De todos modos, la transacción queda en la blockchain. O sea, queda registrada. Toda transacción queda registrada en la blockchain. Es decir, siempre cada una de las transacciones, y para toda la vida de la blockchain, son rastreables. Se sabe de dónde sale un Bitcoin y hacia dónde va dentro de la blockchain. Y este es el punto. No necesariamente uno sabe quién está detrás de cada billetera virtual, y es
digamos, y es probable y es posible evadir controles utilizando este tipo de activos. En general, los defensores a ultranza de las criptomonedas lo que dicen es, lo mismo ocurre con la banca tradicional, lo mismo ocurre con el dinero físico. Digo, no es que el lavado de dinero empezó con Bitcoin. La realidad es que como herramienta novedosa y con poca regulación y con poco conocimiento, se viene empleando muy fuertemente para actividades ilegales. Con esto no quiero cargar las tintas sobre la tecnología, porque acá quiero ser muy claro, hay una gran diferencia entre lo que es la tecnología en sí y sus usos posteriores. Bueno, ya de registro histórico de transacciones hablé justamente de esta idea de que la blockchain contiene absolutamente todo lo que haya pasado a lo largo de su historia, de lo que son las transacciones, intercambios, compras, ventas de cripto dentro de la blockchain. Las transacciones son aseguradas gracias al protocolo basado en el consenso para la validación de las transacciones. Esto lo que implica es que cuando se realizan transacciones, a la par se va dando lo que es el proceso de minado. Esto es, hay un conjunto de nodos que se ponen a competir para resolver el famoso problema matemático que les mencioné antes. Quien tiene éxito es quien recibe la recompensa por conformar un nuevo bloque. Ese bloque que se conforma, que reúne un conjunto de transacciones, es insertado en la blockchain y los nodos de todo el mundo, por medio de un sistema que permite el protocolo de votación, entre comillas, validan la transacción. Que lo que hacen es chequear que el encabezado del nuevo bloque esté en coincidencia con todo lo que vino antes en la cadena. Ahora bien, lo que sí hay que poner en cuestión en este caso es que al haber un sistema de voto, lo que uno podría pensar es si ese sistema es controlable. Es decir, ¿qué pasa si alguien posee más del 50% de los nodos y por ende de la capacidad de voto? Porque en este caso no es que es una persona un voto, sino que es un nodo un voto. Esto está en discusión incluso dentro de la comunidad de cripto. Es decir, es posible de alguna manera torcer y poner en cuestión la seguridad basada en este sistema de votación. De todos modos, hoy en día se entiende y se sabe que los nodos y por el grado de distribución sí, de distribución puntualmente, hoy sigue siendo segura la blockchain. Es decir, nadie tiene un control mayoritario sobre la red. Después, por último, se habla de que Bitcoin es una moneda deflacionaria. Primero, a mí, digamos, hay muchas discusiones al respecto. Primero, de que implica una moneda deflacionaria, es una moneda que aumenta su valor a lo largo del tiempo. Pero, en principio, yo lo que quiero poner en discusión es si Bitcoin es una moneda. Hoy, desde mi punto de vista, no se está comportando, dependiendo del país también, porque también tiene mucho que ver con la regulación. Por ejemplo, en la Argentina, Bitcoin no está regulada, tiene algunas regulaciones de algunos organismos puntuales, como pueden ser la FIP, que es nuestro ente recaudador, la UIF, la Unidad de Información Financiera, cada país tiene la suya, tiene una mínima regulación al respecto, el Banco Central tiene algunas regulaciones que tocan a las cripto, pero en nuestro país no está reconocido como moneda de curso legal. Es decir, estrictamente en Argentina Bitcoin no es moneda. Y si uno mira cuáles son los usos que se le vienen dando, es más un activo financiero, una inversión que otra cosa. Yo tengo un artículo, después lo puedo compartir, sobre algunos temas más relacionados a esto de si es o no una moneda deflacionaria. Bueno, acá vienen una cantidad de cuestiones técnicas que me gustaría un poco soslayar, porque se las estuve comentando y es un poco la explicación de cómo funciona. Esto que están viendo acá es de alguna manera la estructura de cada bloque dentro de la blockchain, es la estructura de Merkle, el Merkle Tree, es la forma en la cual se confluyen un conjunto de transacciones para terminar conformando un bloque dentro de la blockchain. De todos modos, me parece que esto no hace a nuestra charla de hoy. De trabajo, tipo de usuario.
Bueno, esto también yo lo estuve mencionando. Acá hay un par de temas más que tienen que ver con cuáles son algunos de los riesgos que tiene Bitcoin, la blockchain, la cripto en general. El problema derivado de la prueba de trabajo es el que les mencioné. Alguien puede llegar a poseer más del 50% de los nodos y por ende decidir si se incorpora o no se incorpora a un bloque, sea este un bloque verdadero o no. Entonces, las acciones que tiene dentro de ese bloque son reales o si en realidad se está de alguna manera fraguando la blockchain. Como les dije, hoy eso no pasa y sería imposible que pase porque nadie está teniendo más del 50%, por lo menos no se conoce que alguien tenga más del 50% de los nodos. Problemas derivados de la clave y billetera electrónica. La pérdida de la clave privada implica que nunca más podrá acceder a la cuenta, perdiéndose las criptomonedas depositadas para siempre. Esto ya ha pasado muchísimas veces. Es decir, usuarios, digamos, que no tienen claro, digamos, cuáles son los riesgos, no entienden que perder la clave privada, es decir, ese dato que solamente el usuario conoce, es perder la billetera para siempre. Los bitcoins se pierden, dejan de existir. Parte de la justificación de por qué es una moneda deflacionaria se dice que tiene algo que ver con esto, que es que los bitcoins no solamente son limitados, sino que además hay cada vez menos porque se pierden billeteras. Problemas de volatilidad. Si bien en sí Bitcoin es considerado una moneda deflacionaria en sí misma, está expuesta a volatilidades muy similares a las del mercado financiero. Esto que de alguna manera lo que hace es discutir también la idea de que Bitcoin es una moneda, y las criptomonedas en general son criptomonedas. O sea, yo entiendo que no, entiendo que es discutible su naturaleza, entiendo que uno puede pensar que tiene características similares y que en algún país del mundo puede aceptarse como medio de pago, pero me parece que pensar que Bitcoin es una moneda es un error. Para mí la moneda es algo relacionado a los estados soberanos, es una capacidad que tienen los estados de poner a disposición de su población un medio de cambio, ¿no? Ausencia de regulación. No existe regulación estatal clara sobre los exchanges ni se brinda seguridad alguna a los consumidores. Este para mí es el eje de todas las discusiones. A mí me parece que hoy en día estar en contra o negarse a la existencia de los criptoactivos es un poco, no tiene mucho sentido. Es algo que viene creciendo, que va a seguir creciendo, que va a seguir generando eh, nuevos usos. Porque, a ver, acá hay algo que es súper interesante. La fintech en general, es decir, el empleo de tecnología para lo que son los usos y servicios financieros, eh, se vienen desarrollando muy fuertemente por ejemplo, acá en Argentina nosotros tenemos lo que es Mercado Pago, Mercado Libre, digamos, empresas súper importantes en ese sentido y que han desarrollado muy buenas tecnologías, redes de pago, incluso, bueno, billeteras virtuales eh, que sirven incluso para ahorro, hay créditos, hay, digamos, todo lo que es los servicios prestados a la banca tradicional, hoy se están prestando a través de fintech, que son estas empresas nuevas que nacieron en los últimos años, que son súper interesantes. Ahora, ¿qué pasa con los cripto? Los cripto pueden ofrecer exactamente los mismos servicios, pero en criptoactivos. Ahora, acá hay una gran diferencia que tiene que ver con que dentro de la fintech, cada una de estas empresas y cada una de estas verticales de lo que hace el mundo fintech, es decir, plataforma de pago créditos, seguros también, de todo, digamos, se está proveyendo por esos medios. Cada una de esas actividades está regulada, por lo menos en nuestro país, a través de cada uno de sus organismos. Es decir, el que provea seguros a través de una plataforma digital, necesariamente va a tener que ir a Superintendencia de Seguros de la Nación. Quien es, tenga una plataforma de red de pagos, una plataforma digital que funcione como red de pagos, necesariamente está alcanzada por el Banco Central de la República Argentina. Ahora, con las criptomonedas eso hoy no ocurre, porque no son consideradas monedas. Y este es para mí uno de los grandes temas a discutir. Y algo que está pasando, y
creo que no me quiero pasar mucho de tiempo, porque pasaron 35 minutos, y quiero, digamos, abrir a las preguntas y a discusiones posibles y a cualquier tipo de comentario que quieran hacer. Me parece que el gran desafío hoy, más que nada para pensar en un crecimiento eh, sustentable de lo que son las cripto, tiene que ver con pensar qué ocurre, porque la gran mayoría de los usuarios hoy están accediendo a lo que son las cripto por intermedio de lo que son las exchanges, que funcionan de alguna manera como casas de cambio y al mismo tiempo como apps muy similares a las que se usan para inversiones en el mercado de capitales. Ahora, lo que no hay es ningún tipo de protección para esos consumidores. Y hay un bombardeo y una publicidad constante para acceder a las cripto, y más en nuestro país, bueno, nuestro país tiene características muy particulares respecto de su economía, hace muchísimos años. Nosotros en Argentina la inflación es un problema, en Argentina el dólar como activo es súper valorado, entonces nosotros tenemos un problema serio que tiene más que ver con que el acceso a las cripto acá, más allá de verse como una inversión, también es visto como una forma de acceder al mercado cambiario y hacerse de dólares. Es una particularidad, digamos, de nuestro país. Eso, no sé si en Colombia será igual o en otros países de Latinoamérica. Eh, pero digo, cuando los usuarios acceden a estas plataformas sin previo aviso de cuáles son las cosas que pueden pasar, lo que termina ocurriendo es, hay casos, digamos, hace poco hubo una noticia sobre una demanda que se le hizo a Binance puntualmente justamente por no dar respuesta. Hay un montón de gente que pierde sus cuentas y las exchanges no dan respuesta. O sea, hay un montón de foros donde se ve gente súper preocupada porque viene tratando de contactarse con los soportes de estos exchanges y no tiene ningún tipo de respuesta. O sea, pierden sus ahorros de un día para el otro, sin mencionar la volatilidad del mercado, digo, sin mencionar lo que implica invertir en un activo de alto riesgo sin tener un profesional que nos esté asesorando del otro lado. Incluso al margen de eso, hoy lo que tenemos es una inseguridad gigantesca y un riesgo gigantesco de que las exchanges de un día para el otro pueden desaparecer, como han desaparecido en muchos lugares del mundo, que han cerrado de un día para el otro, dejando a sus inversores sin nada. No todos los países están en esta situación. Estados Unidos viene regulando fuertemente. Para operar hace falta una licencia. Los exchanges se registran, por ejemplo, en el estado de Nueva York hay un registro para esto, para desarrollar actividad. Entonces yo con esto quiero ser claro, no estoy en contra de la actividad, creo que debe ser regulada para resguardar a los consumidores, a los usuarios particularmente, que hoy no tienen, en nuestro país al menos, ningún tipo de protección. Me gustaría dejar por acá y abrir, digamos, al debate. No sé, Carlos, ¿qué te parece? Si estamos bien con el tiempo. O José. Bueno, no, ya tenemos algunas inquietudes. Yo le voy a hacer algunas. Sí. Usted como asesor de la Secretaría de Finanzas de Argentina, Sí. cuéntenos cómo va el proceso allí de formalización gobierno, criptomonedas del negocio de los criptoactivos. ¿Cómo A ver, en primer lugar, digamos, yo esa respuesta no puedo darla porque no estoy en no tomo esas decisiones. Lo que sí puedo decir, no hablando de la Secretaría de Finanzas en particular, porque además la Secretaría de Finanzas no tiene una competencia necesariamente para meterse. Digo, acá en la Argentina lo que tenemos principalmente es que mirar. Hay una discusión en realidad que no se da solo en Argentina, se da en México, se da en Chile, se da en distintos países del mundo, que es cómo regular lo que es el mercado cripto, ¿no? ¿Cómo regulamos la actividad? Hay dos grandes corrientes, una que propone hacer una regulación general de fintech y dentro de fintech meter cripto, y hay otra corriente que lo que dice es, hagamos una regulación más general y que después cada uno de los organismos del Estado que tengan competencia dentro de los distintos temas que hacen, ¿no? a los cripto en particular, intervengan en la esfera de sus competencias. Por ejemplo, si yo voy a mirar la parte, si se quiere, de mercado cambiario de las cripto,
Bueno, ahí en el país tendrá que intervenir y desarrollar su regulación el Banco Central de la República Argentina, que lo viene desarrollando de a poquito, en lo que puede. La UIF tiene su intervención haciendo que, en este caso puntual, los exchanges sean sujetos obligados, digamos, por lo que es la ley, la 27.5, no, voy a perder el número. Pero digo, después está lo que hace a la Comisión Nacional de Valores. La Comisión Nacional de Valores entenderá en aquellos casos en los que se usen cripto para, por ejemplo, fondos comunes de inversión y todo ese tipo de operatorias, siendo la CNB el organismo competente que registra a los fondos y a quienes operan en ese mercado, tendrá, digamos, que eventualmente producir su normativa propia. Pero por eso digo, hay una gran discusión y hay dos grandes corrientes. Hoy la Argentina, hasta donde yo sé, cada uno de estos organismos viene pensando con fuerza. Lo que no estamos teniendo todavía es una decisión. A ver, quiero ser claro con algo. Nosotros estamos en un momento, estamos en plena campaña electoral, estamos saliendo de una pandemia como todos los países del mundo. Probablemente, y vuelvo a insistir con algo y quiero ser muy claro, yo no estoy dando la opinión de la Secretaría para la que trabajo, estoy dando mi opinión personal. Probablemente no sea hoy una prioridad. Si bien hay proyectos en la Cámara que se presentaron en el Congreso de la Nación, un proyecto de Liliana Schwinn, creo que es, con el cual yo tengo algunos reparos, pero eso ya es discutir en particular el proyecto. Si bien hay movimiento en ese sentido, porque hay un proyecto de ley en danza y los organismos están mirando con atención este tema, hoy no hay una decisión, creo yo, de que esto sea prioridad en la Argentina. Gracias. Nicolás, una pregunta. Observo una encuesta hecha entre enero y junio de este año, Sí. en el cual se observa que en esa encuesta usan criptomonedas y dan unos porcentajes. Y dicen, por ejemplo, Nigeria, que hay un 42%, Tailandia el 31%, Finlandia el 28%, pero a su vez, y Argentina está con el 21%. A su vez, perdón, ¿porcentaje de qué? Es una encuesta entre enero y junio que muestra entre 1.000 y 5.000 adultos de 18 a 64 años por país Sí. que afirman usar o poseer criptomonedas. Entonces, entonces me dicen Nigeria, Tailandia, Filipinas, Vietnam, Argentina 21%. Pero la pregunta la hago, ¿por qué razón Japón apenas el 4%, Alemania el 7%, China el 7%, Rusia el 8%, México el 9%, Estados Unidos el 10%? Es simplemente que me llama la atención esa diferencia de las que afirman utilizar criptomonedas. A ver, yo creo que en nuestro caso particular mencioné que la Argentina tiene una característica que es la necesidad de acceder a, digamos, es uno de los mecanismos que hoy existe para acceder al mercado cambiario. Porque hay plataformas justamente que lo que permiten es integrar una inversión, entre comillas, en pesos. Esa inversión en pesos se transforma en una criptomoneda y luego esa criptomoneda es vendida en dólares, entonces esa persona al final del día lo que tiene son dólares. No puedo afirmar que es solamente por eso, digamos. La Argentina tiene una característica particular, que más allá de esto que es si se quiere, una cuestión, yo diría que cultural en un punto, cultural bastante justificada, digo, porque nuestra historia económica nos ha pegado un par de golpazos en ese sentido. Pero digo, más allá de ese aspecto cultural, es verdad que la Argentina viene teniendo un desarrollo que no tiene en otros países del mundo, en todo lo que es fintech, en todo lo que es el mundo cripto. Un desarrollo, la Argentina tiene una característica que es, y acá me parece que es súper importante mencionarlo, en general no se menciona, que es nuestra educación pública es muy fuerte. Tenemos muy buenas carreras también de informática, tenemos grandes desarrolladores, tenemos toda una parte, digamos, de emprendedores que hacen posible, digamos, el desarrollo de todo este ecosistema. O sea, la Argentina es pionera en un montón de cosas. Nicolás, sí. Tenía una pregunta. ¿Cuál es su opinión de la decisión en El Salvador de volver las criptomonedas la moneda legal?
A ver, quiero ser muy cuidadoso porque no conozco el caso puntual. Yo cuando salió la noticia, obviamente me enteré, como todos nos hemos enterado que se ha hecho moneda de curso legal. Lo primero que hemos visto son grandes manifestaciones en contra. Eh, en Japón mismo, Bitcoin es moneda de curso legal, al igual que en El Salvador. Eh, y como bien mencionaste hace un rato, Japón tiene un nivel de uso muy inferior. Pequeñísimo. Claro, yo lo que creo que pasa en El Salvador puntualmente es que probablemente están buscando, por las características del país, atraer de alguna manera inversiones relacionadas al sector, porque está en expansión. Digo, lo que uno tiene que ver, en Argentina, sin ir más lejos, en 3 años se triplicaron la cantidad de firmas en fintech. No de cripto puntualmente, pero sí de lo que es la aplicación de tecnología al sector financiero. Yo creo que hay una intención, supongo, digo, porque yo no estoy en la cabeza del primer mandatario de El Salvador, pero supongo que algo de eso quiero creer que hay. Hay que tener en cuenta algo, que igual que El Salvador, al no ser emisor, porque digo, el Bitcoin, como sabemos, se emite, yo lo mencioné, por medio de lo que es el minado. La creación de nuevos bloques tienen como recompensa para los mineros el Bitcoin, y esa es la emisión. Es decir, es la misma blockchain la que por su protocolo emite nuevos Bitcoin. El Salvador no tiene manera de crear Bitcoin. Es decir, para que circule en El Salvador el Bitcoin como moneda de curso legal, El Salvador debe comprar esos Bitcoin. En economías dolarizadas, de todos modos, es un poco lo que ocurre Nicolás, le también. tengo una pregunta. ¿Por qué hay una concepción y bastante generalizada cuando uno habla de negociar criptomonedas? Inmediatamente trae a la mente el lavado de activos. Es Bueno, rarísimo, pero no, con cualquier persona del nivel que sea. Me dice, me enteré, pero es que allá hay mucho lavado de activos. Entonces, ¿hasta dónde es cierto? ¿O eso es un mito? ¿O será una eh, realidad? yo creo, a ver, por el crecimiento que tuvo que tiene la actividad, Uh -huh. no creo que hoy sea la principal la actividad mayoritaria, digamos, el lavado de activos. No es que el Bitcoin, la mayoría de sus operaciones son operaciones de lavado. Sí, como mencioné, hay un hito histórico puntual, digamos, ahí no tiene nombre y apellido, es Silk Road. En su momento, ese hecho dejó muy emparentado a a las criptomonedas como activos de alto riesgo, no solamente por ese caso, pero por otros muchos, digamos. Siguen ocurriendo. Sin ir más lejos, hace unos días, acá en Argentina se condenó por narcotráfico a alguien que justamente había podido girar todos los fondos provenientes de la actividad ilegal hacia otro país empleando cripto. Y esas noticias están todo el tiempo. Y esas noticias solamente ocurren por falta de regulación. Esto es lo que yo quiero dejar en claro. El problema no es el Bitcoin, no es la blockchain, que si es una actividad tan desregulada, con los riesgos inherentes que tiene, y bueno, necesariamente va a seguir ocurriendo esto. Y cada vez que ocurre esto, en realidad lo que termina pasando es que es un golpe en contra de un sector que podría desarrollarse para cosas menos dañinas, digamos. Más allá que yo de todos modos tengo una opinión particular de lo que es el componente especulativo de las cripto. Hoy son un activo que quienes se acercan más que nada para tener, digamos, un mecanismo de inversión a corto plazo y donde intervienen un montón de actores que además tienen gran capacidad de control del mercado. Y ese es otro aspecto problemático de la volatilidad, ¿no?, que vemos en este mercado puntualmente. A mí me parece muy difícil que la gente no tenga miedo de acceder a un mercado. Digo, la Argentina particularmente, por ejemplo, su mercado de capitales es un mercado chico, no es un mercado muy desarrollado, y no es un mercado en el que interviene el público en general. En Estados Unidos, por ejemplo, cualquier ciudadano accede al mercado de capitales y es más o menos normal que dentro de sus ahorros y sus inversiones esté la de participar de alguna empresa. En este país, en la Argentina, no es así. Y a la par se presenta esta suerte de mercado de capitales, llamémosle, desregulado, de alto riesgo. Y acá hay un aspecto problemático también, que es qué hacen los medios de comunicación. O sea, yo todos los días sigo el tema y lo sigo en los medios oficiales, no ya que sigo, digamos, la, los medios que siguen este tema en particular. Eh, Cuando uno mira los medios tradicionales, por ejemplo, ámbito financiero, que es un diario de nuestro país,
Perfil, cualquiera de esos diarios, todos en general, aparecen noticias siempre a favor, como diciendo el Bitcoin subió, ¿no? De hecho, hoy hubo una noticia que era ¿por qué hay que invertir 5 razones para invertir en Bitcoin en esta semana? Y es como que lo que se le presenta al público en general, masivamente, es esto va a subir, esto va a subir, esto va a subir, inviertan que... Y yo lo que no dejo de ver es que sí, a veces sube y a veces baja, y cuando baja, baja. Digo, entonces, ¿qué es cuál es la propuesta? A mí esto es lo que quiero dejar un poco y poner en discusión. ¿Qué es lo que nos propone el mercado de cripto? ¿Qué lugar viene a ocupar? ¿A cubrir la necesidad de quién está viniendo? Digo, es a cubrir la necesidad del sector financiero para colocar una parte de sus inversiones en un sector con las características propias, ¿no? De la velocidad, la- todo lo que sabemos de lo que hacen las cripto. Viene a cubrir la necesidad de ese sector, viene a cubrir la necesidad del público masivo de tener un lugar donde invertir sus ahorros. Digo, y acá yo quiero ser muy claro, la Argentina hoy, y hace varios años, viene con un serio problema de pobreza. O sea, en la Argentina el 50% de los argentinos son pobres, sin ir más lejos. ¿Qué de este mundo cripto tiene algo que ver con ese sector de la población? Digo, ¿qué tiene para ofrecer el mundo cripto? Yo creo que hoy, nada. Me parece que en las economías emergentes como las nuestras, y en el mundo en general, hay que tener cuidado, digamos, porque hay una suerte de euforia, que yo también la comparto, no es que estoy, como les digo, no es que estoy en contra ni de Bitcoin ni de la blockchain. Me parece que me recontra entusiasma como tecnología, me parece que tiene grandes cosas por hacer, pero digo, hoy el sector que está participando de esto es un sector muy chiquito, a la vez se presenta como algo que, digo, esto en los medios tradicionales se viene presentando como, el Bitcoin va a crecer, vamos todos a participar. En Argentina los exchanges, no, como les dije, no tienen regulación, entonces se está proponiendo a la gente que acceda a un mercado desregulado y que nadie protege. Y estas son las cosas que yo quiero dejar bien en claro, de los problemas que hoy tiene, digamos, y que deberían resolverse en el corto o mediano plazo, digamos, en la medida de las posibilidades. Nicolás, una pregunta. La Sí. banca en Argentina, ¿en qué forma ve este avance de las criptomonedas y las negociaciones que posiblemente dejan de pasar por esa ruta de los bancos? Entonces, ¿cómo la ve o qué se ha hecho sobre eso? Porque en Colombia tenemos un sandbox, una arenera que creó la Superintendencia Financiera, en donde se está trabajando bancos con algunas criptomonedas, de manera que no sé en Argentina cómo está esta situación. Esa es mi última pregunta porque luego veremos a ver qué nos tiene Carlos Cervera, el periodista. Bien. A ver, yo no tengo un contacto directo con los bancos argentinos, con el sector privado. Sí, digamos, puedo decir que hay un fenómeno que viene desarrollándose en todo el mundo, que es que todos los bancos, y me animo a decir que los argentinos también, están viendo cómo participan de este sector. La gran pregunta es, digamos, y esto es algo que no mencioné a lo largo de la presentación, que yo también hay una filmina donde hablo de cuál es la diferencia entre lo que es la blockchain y la actividad bancaria en sí. Una de las propuestas que tiene la blockchain es que las transacciones no requieren de confianza, ¿no? El principio de falta de confianza. De hecho, ellos lo presentan así, yo no necesito confiar en el que tengo enfrente porque confío en la tecnología. Ahora, y del lado del banco, digamos, lo que hay es lo contrario, rige el principio de confianza, rigen las reglas de conozca a su cliente, rigen un montón de regulaciones sobre la materia, que Y tiene de alguna Basilea manera, 1, Basilea 2, Basilea claro, 3, bueno, todo lo Basilea que, 4 inclusive, sí, sí, control. entonces, digo, lo que sí va a pasar, creo yo, en un futuro no muy lejano, es que los bancos van a buscar la manera. Digo, es un negocio, como todo negocio, y que además atrae una parte importante de lo que son las inversiones, los bancos necesariamente van a querer participar y van a ver cómo hacerlo. Y acá, ¿cuál es el gran problema? Que ahí se están cruzando dos mundos. Uno que propone, digamos, que necesariamente hay que confiar en la institución, bancaria en este caso, y un mundo que propone no tenés que confiar en la institución, tenés que confiar
en la blockchain. ¿Cómo, digo, y ahí hay algo que es muy claro, que ya no es, digamos, acá no es solamente la blockchain, de la vereda de enfrente lo que tenemos son las fintech. Tenemos, digamos, empresas dedicadas a funcionar de alguna manera como bancas, entre muchas comillas, paralelas, sin regulación. Por ejemplo, si yo voy a mi banco, de hecho todos conocen que hay plataformas que ofrecen unas suertes de plazo fijo en criptoactivos. Sin ir más lejos, Coinbase vi el otro día que estaba ofreciendo, como si dijera, un rendimiento del 5% en X criptoactivos. Los criptoactivos esos de los que ofrecían un 5% de rentabilidad en el criptoactivo a fin de mes, habían caído en el primer día de la oferta 20%. Digo, estas son las cosas que pasan en ese sector. La banca tradicional, por sus regulaciones, primero que eso no puede ocurrir. Segundo, que el tipo de activos que maneja, en este caso si estamos hablando solamente de dinero, ¿no? Por ejemplo, un plazo fijo en pesos en Argentina, más allá de que todos sabemos que no, la tasa no es la mejor, estamos seguros de que no vamos a perder la cantidad de dinero que perdemos en la vereda de enfrente. Ahora, ¿qué pasa si ese mundo lo traemos a la banca tradicional? Esa es la pregunta que yo me hago. ¿Qué tipo de actividades dentro de lo que es el mundo cripto le vamos a permitir a la banca tradicional? ¿Le vamos a permitir solamente, por ejemplo, la custodia de determinados criptoactivos? Eso es posible y no estaría del todo mal. Digo, que sea la entidad bancaria la que tenga de alguna manera la custodia de mi billetera. De hecho, por el tipo de regulaciones que tienen los bancos, hasta sería más seguro. Digo, yo tener mi billetera en un banco tradicional a tenerla en un exchange desregulado. Pero es una opinión personal. Yo creo que va a ir avanzando esto hacia que las entidades tradicionales, bancarias tradicionales, se involucren cada vez más. Carlos, si tiene alguna inquietud. Por aquí, por redes sociales, nos pregunta Luz Amanda Sierra. En su experiencia, ¿qué debería tener en cuenta un inversionista que quiera incursionar en los criptoactivos? ¿Qué debería tener en cuenta? Bueno, este es el tipo de preguntas que a mí me parece interesante contestarle de la siguiente manera. Los criptoactivos en general, todos, sin distinción, son todos activos de alto riesgo. Y con esto que quiero decir es que circula mucha información, circulan analistas, uno ve opiniones de analistas supuestamente serios, que realizan análisis técnico de mercado, pero estamos en un mundo que es prácticamente, es muy riesgoso. Y entonces, desde mi punto de vista, yo primero no soy analista técnico del mercado, entonces eso me eximo de contestarlo desde ese lugar. Yo lo que sí le digo a todos los usuarios y personas que se quieren acercar a este mundo es, si van a poner plata ahí, pónganla sabiendo que es esto, es un activo de alto riesgo. O sea, y como tal, se puede ganar y se puede perder mucho. O sea, no pongan sus ahorros de toda su vida en eso. Ahora, ¿qué pasa? Porque después también, con esto quiero ser claro, hay un montón de gente que se acerca a este mundo porque dice, conozco a alguien que hace 5 años compró un Bitcoin y ahora es millonario, ¿no? Estas historias las hemos escuchado más de una vez. Bueno, eso pasa siempre con todo. Digamos, hay gente que invierte en el momento justo, en el lugar, está en el lugar indicado y en el momento indicado, pero no es lo que le pasa a la mayoría. La gran mayoría de la gente además suele perder en este tipo de inversiones, además, entre otras cosas, porque no hay gente que controla este mercado, hay gente con poder de fuego en este mercado, en todos los mercados de capitales, digo, pero en este en particular hay gente que puede controlar las subas y bajas de precio a su antojo. Entonces esa variable es imposible de conocer de antemano. No hay manera de que alguien pueda decir, no, el Bitcoin esta semana va a subir o el Bitcoin va a bajar. No se sabe, nunca se sabe. Nicolás, otra inquietud que nos llega por aquí por red dice, muchas personas comparan el Bitcoin con el oro. ¿Por qué se puede llegar a esta conclusión? Dice esta persona. Yo creo que esa idea está relacionada con esto que se piensa que es que como los bitcoins son limitados, o sea, la cantidad de emitibles son 21 millones de bitcoin en total, es bien escaso. Entonces, es como que de alguna manera se lo emparenta con el oro desde ese lugar. En algún momento va a haber 21 millones de bitcoin. Lo que pasa que
al ser tan volátil, yo digamos no veo, el oro, bueno, todos pueden decir su cotización en el día a día, el oro en algún momento además tuvimos patrón oro en el mundo, digamos, fue si se quiere, la forma de resguardar valor por parte de los bancos centrales de todos los países del mundo en un momento, hasta que se abandonó esa idea. Digo, yo creo que la comparación viene por ese lado. De todos modos, me parece que no es comparable un intangible de las características de Bitcoin con el oro. Además, el Bitcoin es infinitesimalmente divisible. Bueno, el oro podría decirse que también, pero me parece que la comparación viene por ese lado. Nicolás, muchísimas gracias por haber estado en este espacio de charlas con Actualícese. No, muchas gracias a ustedes por recibirme, por permitirme estar con ustedes, así que les agradezco muchísimo. Gracias, Chao. Nicolás. Muy amable. Muy buena la charla. Muy interesante. Muchas gracias. Bueno, A gracias. todas las personas que nos acompañaron hoy a través de nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube y de Facebook, un cordial agradecimiento y una invitación para que a las 11 de la mañana se conecten de nuevo con este espacio. Estará con nosotros el doctor Rubén Darío Cortés con el tema nómina electrónica, recomendaciones para una acertada implementación. Nos reencontraremos en contados minutos. Muchas gracias. Chao, chao.